Desde su aprobación por parte del Congreso de la República hace ya 2 viernes, pues el presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación del año 2015 ha tenido bastantes críticas y ahora pues hay una pugna por el presupuesto. He de contarle que la Cámara del Agro anunció para principios de enero acciones legales en contra de la aprobación del presupuesto. La Cámara del Agro anunció que en los primeros días del mes de enero se presentará una acción de inconstitucionalidad contra 10 artículos del presupuesto de ingresos y egresos de la Nación 2015. La acción se interpondrá ante la Corte de Constitucionalidad. Los artículos básicamente se refieren en el orden de que la aprobación del presupuesto es un acto legislativo que solo puede emanar obligaciones para el Estado, es decir, a través de la aprobación del presupuesto como acto legislativo se ordena al Estado cómo puede gastar sus recursos, pero no es una ley ordinaria y por lo tanto no puede a través de un acto legislativo aprobarse modificaciones a leyes ordinarias. La aprobación del presupuesto no solo estableció modificaciones a tributos, se creó un nuevo tributo, sino ignoró la aplicación de ciertos principios de la Ley Orgánica del Presupuesto y de la Constitución. Entonces, cuando uno revisa todos los límites que fueron lesionados por el Congreso, pretendiendo con un acto legislativo modificar legislación ordinaria, se encuentra pues con artículos que tienen que ver con el tema de transparencia y con las cargas impositivas. La Cámara del Agro aduce que el presupuesto del próximo año pone en peligro la estabilidad macroeconómica, el clima de negocios y es un golpe a la transparencia. Por su parte, el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, aseguró que cualquier ciudadano puede interponer las acciones legales que consideren necesarias en contra del presupuesto, pero que él, de haber algún error en cuanto a la redacción del presupuesto o los nuevos impuestos, luchará porque el Estado tenga mayor recursos. El presidente Otto Fernando Pérez Molina reaccionó ante la advertencia de la Cámara del Agro de accionar legalmente contra el presupuesto 2015 a partir de enero. Según el mandatario, tienen todo el derecho de hacerlo, pero recordó que los impuestos servirán para cerrar un poco la desigualdad que hay en el país. Yo lo único que le puedo decir es que aquí cualquier guatemalteco, y no solo la Cámara del Agro, están en la libertad de interponer los recursos que sean necesarios. Aquí yo lo único que les puedo decir es nosotros vamos a ser respetuosos de las diferentes instancias que tengan que conocer, no sé a qué se puedan estar refiriendo ellos ni cuáles sean los recursos que puedan presentar. Nosotros hicimos también ya un análisis legal, el proceso que se dio es un proceso legal, sin embargo son las instancias, en este caso los tribunales, las cortes, las que tengan que decidir sobre los recursos que se vayan a presentar. Y por supuesto, lo que sí les puedo decir yo es que nosotros vamos a seguir en este esfuerzo. Un Estado como Guatemala, que es caracterizado por ser uno de los estados más desiguales de Latinoamérica, y Latinoamérica es el continente más desigual del mundo, les puedo decir que sin recursos no vamos para adelante a ningún lado. Según el mandatario, si existe algo que no esté bien con los impuestos en el 2015, él mismo irá al Congreso para que se hagan los cambios que se necesiten. Que si por alguna razón, que yo espero no sea así, hay algún problema con algunos de los impuestos, voy a regresar al Congreso de la República para que se hagan las correcciones necesarias y para que se vuelva a luchar para que el Estado pueda tener los recursos necesarios. Pugna presupuesto es nuestro hashtag de la noche. Nos vamos a las redes. Eduardo nos dice, pugna presupuesto, ojalá sigan las acciones para frenar esos impuestos y el presupuesto deficitario. Dalila nos dice, la desesperación del gobierno los hace cometer errores, los dañados somos los más pobres, dice Dalila. Juan, no existe transparencia en el presupuesto si no hay control sobre los fideicomisos. Con pugna presupuesto, que es nuestro hashtag de la noche. El doctor Zavala, con el impuesto a la telefonía será un atraso en tecnología e inversión. Stewie nos dice, según entiendo, violan la ley al incluir en el presupuesto. ¿Qué opinan? Esto refiriéndose a los impuestos, que es lo que argumentaba hoy la bancada de Encuentro por Guatemala, de que no se puede incluir cargas impositivas dentro de la ley del presupuesto, que solo tiene vigencia de 1 año. Elmer Reyes nos dice, pugna presupuesto, estará dispuesto el CACIF a perder cientos de miles de quetzales por un paro de actividades, es lo que plantea Elmer.
haciendo quizás un símil con lo que ocurrió en Venezuela en la época de Chávez, donde el sector empresarial organizado paró prácticamente la economía durante un mes. Fue un cacerolazo enorme de proporciones que yo no veo que haya las condiciones en Guatemala como para hacer un paro de esa naturaleza. Sí. Licenciado Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches, Ana Lucía y Juan Carlos, y a todos los televidentes. Vamos a ver. Vamos por orden. Sí, es que son tantas tonteras al mismo tiempo que acabo de escuchar que me dejan todavía atolondrado. Primero, el presidente tiene que entender que hay una separación de poderes, ¿verdad? Nada que yo, emperador, voy a ir al Congreso a arreglar las cosas y decirles, miren, aquí ponen esta y esta. No. Un momento, Otto. Discúlpame, pero vos serás presidente, pero no emperador, pues. Ubicate. Es lo primero que hay que decirle al presidente, que si tiene un teléfono, que yo creo que ya por pocos días contando impuestos lo va a tener, ¿verdad? Bueno, como nosotros lo vamos a mantener, siempre lo va a tener, nosotros somos los que no vamos a tener, pero que hay un programa que se llama Google Maps, que lo baje y que se ubique, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que decirle. O sea, no entiendo esa cuestión de vamos a ir a ordenar, ¿verdad? Sí, los acuerdos de todos modos ya están hechos, entonces no hay mucho, pero es para entender esa presunta separación de poderes que todavía mucha gente cree que existe en Guatemala. No. En todo caso, llegan a ver qué van a repartir para que entonces se apruebe lo que ellos quieren que se apruebe. Vamos a ver, aquí va a entrar una serie de medidas, una serie de recursos contra el presupuesto. Pero aquí hay que entender, y mucha gente pregunta, bueno, ¿y por qué no lo hacen ahora? ¿Y por qué no lo hacen ahora? Pues muy sencillo, tiene que estar vigente, y eso es el primer día de enero del año 2015, para que entonces puedan venir la serie de, digamos, impugnaciones, recursos, inconstitucionalidades y todo lo que va a tener este presupuesto 2015. Pero conforme se va analizando cada vez no solo la aprobación, la forma de aprobación, sino lo que se aprobó, el contenido de la aprobación, cada vez más y más, y yo creo que, miren, de lo peor y de lo malo, lo bueno, cada vez más y más los guatemaltecos vamos, muchos que nos han pedido, mira, y tenés una copia de presupuesto y se les manda una copia digital, ya la empiezan a leer, ya tienen preguntas, ya dicen, mira, pero aquí dice Flaxo, ¿y por qué le dan tantos millones? Mira, aquí dice la fundación no sé qué, y aquí dice la CONIC, y aquí dice, empezamos a preguntar todo eso. Pero la gran contraparte, y parecerá hasta una broma, es que hoy precisamente y estos días se han llenado la boca de transparencia. Y lo que más le quitaron al presupuesto fue precisamente transparencia. Desde el momento que se quitaron todos los candados, que le dijeron, mira, antes por lo menos tenías que controlarte un poco en la contratación de ONGs, y ahora contraten todas las que puedan, y la ley de Hidalgo manda a quien deja hacer, y sí, hace la tuya. Ahorita han de estar un montón corriendo haciendo su ONG, vamos, se pueden contratar. En el próximo presupuesto ya se pueden contratar ONGs, o reviviendo algunas muertas, o aquellas ONGs de la tortillería y del pinchazo, pues de repente van a resucitar a la vida, ¿verdad? Y entonces lo que no tiene también es transparencia. O sea, hay muchos temas, ¿verdad? Aquí, aparte de puntos muy claros, ¿verdad? Por ejemplo, la inclusión de los impuestos en la aprobación de un presupuesto, de un acto eminentemente legislativo, como explicaba el licenciado Ralón, pero ahí hay una serie de cuestiones que se... Ahora, sí viene una reacción, ya no solamente porque la mayoría de gente podría decir, es que las empresas y es que los ricos no quieren pagar impuestos. Esa es la primera, ¿verdad? Y el presidente está jugando y va a empezar a jugar esa carta de decirle, pueblo de Guatemala, son esos ricos hijos de tales por cuales los que no quieren pagar. Y tenemos la carga más no sé qué, y tenemos de Latinoamérica, siempre salen con la misma cantaleta, ¿verdad? Y dices que nosotros quisimos hacer, pero no, para sacar a los pobres de la pobreza.
no han sacado a pobres de la pobreza. Así como Colombia y la Sandra no sacaron a pobres de la pobreza con la bolsita y con la remesa condicionada, tampoco ni los fertilizantes, ni esas tonteras que entregan, sacan, porque de la pobreza se sale solamente creando riqueza, no repartiéndola, no redistribuyéndola, solamente generando riqueza. Y la riqueza se genera con capital de inversión. Es la única forma sostenible de generar riqueza en el tiempo, de generar empleo, de generar trabajo. No hay otra forma. No hay repartiendo y redistribuyendo cosas o quitándole al que produce, obstaculizando al que va bien. Entonces ahí no vamos bien, esa decisión está equivocada. Entonces ese es el punto que yo creo que tenemos que ir entendiendo, porque cuando vamos entrando al documento nos vamos viendo que en realidad el presupuesto no es un presupuesto, es una repartición de privilegios, de obras, de dinero nuestro a grupos que me apoyaron, a grupos que taparon carreteras pidiendo que se aprobara el presupuesto, que no entienden ni el presupuesto, que no lo leen, que no saben qué es la dirección, la DTP, y no saben nada de eso, pero ahí están tapando carreteras, a estos hay que pagarles, ¿verdad? Hay que darles millones a este, a este, y a este, y a este, y a este. Entonces, es una repartición de grupos de interés, de fondos de los que sí producimos para los que no producen. Porque ¿qué es el impuesto? Hay dos instancias, únicamente dos instancias en las que se da suma cero. Suma cero es cuando se da el traspaso de una riqueza que usted tiene a este lado, ¿verdad? Sin que eso, ¿verdad?, haya producido más riqueza. Digamos, si yo le robo, ¿verdad?, su tablet ahorita, ahí hubo transferencia, pero no hubo producción de riqueza. Claro. Los impuestos es la otra instancia, porque solo pasa riqueza creada de un lado a otro, pero no hay producción de riqueza en ese intercambio. Los países crecen cuando en esa transacción que tenemos hay un valor. Hay un valor. Cuando no hay valor en los impuestos y en el robo, por eso es que cuando uno los equipara vienen siendo lo mismo, ¿ya? Entonces ahí no hay producción de riqueza. Eso es lo que el político no entiende. Eso es lo que el político tenemos que hacerle entender. Vámonos a las redes. Nos dice Quetzalumán: estos no son padres de la patria, son padrastros que violan y prostituyen al país. Con pugna presupuesto, que es nuestro hashtag de la noche. Jacelco, entonces, todos a pedir préstamos a los bancos con el pretexto de estamos desfinanciados. Pugna presupuesto, nos mandan por un caño, nos dice Jacelco. Pues sí. Bomb Zombie nos dice: pugna presupuesto, viendo el panorama de Guatemala, es una pena la profecía maya, que la profecía maya no se cumpliera. Es lo que nos dice Daniel. La pugna presupuesto revelará algo. El cambio tributario no se podrá, se anulará, pero el presupuesto quedará. Anótenlo, es lo que nos dice Daniel. Nos dice pugna presupuesto, el presupuesto como siempre favoreciendo a los más ricos y golpeando al más pobre. ¿Será que el CACIF actuará? Es lo que nos preguntan. Linda Arango: demuestra el gobierno y el Congreso total desprecio por el pueblo con estos impuestos que son una puñalada y nos harán retroceder. La ingeniera María del Carmen Aceña tuitea con nosotros y nos dice: difícil que con impuestos a la telefonía se logre más equidad en Guatemala. Pugna presupuesto. Bien por las pugnas, pero ¿cómo es que se declaran impuestos a la telefonía si no giran facturas? ¿Cómo es que se declaran impuestos a las empresas telefónicas si no giran facturas? Es por el registro de la SIC. Es registro de SIC, por líneas asignadas. Ajá. Por eso es que devuelve. Exactamente, por líneas asignadas activas. Aquí es ni siquiera activas. Líneas asignadas. Sí, perdón. Asignadas. O sea, cada empresa de telefonía tiene un stock de líneas telefónicas que puede vender. Así es. Entonces, sobre esa cantidad de líneas que administra la Superintendencia de Telecomunicaciones, SIT, se cobrará 5 quetzales por cada número que cada empresa tenga en su stock. Ya sea que la esté operando o bien que la tenga en resguardo para venderla. Sí, así es. Que digamos que esté en bodega, pues. Exacto. Son números y es electrónico, pero digamos está en bodega, ¿verdad? Bodega, sí. Si lo tiene en bodega, le cobro impuesto por lo que tiene en bodega, como igual tengo que pagar por este, y usted tiene que pagar por ese, usted tiene que pagar por ese. Y aquí todos los camarones, aquí por eso veo todos atrás de cámaras con los ojones así. Sí, pues sí, estamos todos, muchachos, estamos todos. Nos dice
dice nuestro compañero Cristian Castillo. Otra vez pugna presupuesto, como en el 2012 se vendrán una andalada de amparos. Jaque a la reformita tributaria, igual más deuda para el gasto público. Tony Díaz nos dice con pugna presupuesto, da risa el presidente, sobre 27 millones aplicará este impuesto y en el primer mes, pero ¿cuánto se reducirá este número en el segundo? Bueno, ya no ha entrado en vigencia, ya se redujo 6 millones. Ya se redujo. Ya se redujo en 6 millones. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra a Ana Lucía Mazariegos. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches, Estuardo, y a todos los que nos acompañan en esta ocasión en a las 10 p.m. Yo me quiero quedar con el punto que presentaba Daniel y también nuestro compañero Cristian Castillo, que habría sido la tesis que también presentaba el lunes pasado cuando no nos acompañaba lastimosamente Estuardo, sino que estaba Philip acá, y hablábamos de lo misterioso de la forma en la que todo esto se ha venido realizando. No solo la falta de transparencia en cuanto a la negociación, todas las disposiciones, muchas de ellas ilegales, que van en contra de leyes que incluso el mismo Partido Patriota apoyó en su gobierno, en el gobierno cuando estaba Álvaro Coloma al frente. Ahora, cuando esto ya no es, pasa todo lo diferente. Apoyan precisamente a esos cambios que ellos promovieron en ese entonces. Algunos de ellos, el quitar los candados, que se refieren a promover un poco más de transparencia en el gobierno. Ahora esto simplemente no existe. El tema que a mí me abre muchísimo los ojos, como decíamos, es el hecho que precisamente por toda esta cantidad de ilegalidades evidentes dentro de este nuevo presupuesto, lo que va a suceder es que no solo las cámaras, sino que muchísimas otras organizaciones presentarán acciones legales en contra de ellas, que sin lugar a dudas, y aunque ya esté copada de tráfico de influencias las cortes y demás, tendrán que declararlos ilegales, inconstitucionales y dar con lugar a los amparos que se presenten. Con esto lo que sucederá es de que ahora el presupuesto quedará con muchísimos baches u hoyos que son aún más desfinanciados de lo que sucede ahora. Iniciamos pensando en que se ha pensado en creo que son 54,000 millones de quetzales los que se tendrían que obtener por medio de recaudación tributaria. Sabemos que nunca se alcanza la meta. Por otro lado, se tiene un 12% en emisión de bonos y el resto en deudas, o creo que es al revés. Solo le hago un entrecomillado que a mí me parece muy interesante, y es que ayer el presidente daba una declaración donde decía que la emisión de bonos que fue aprobada dentro del mismo presupuesto para este año no era suficiente, porque no era lo que ellos querían, porque se había reducido de los 4,000 millones a 2,800. Pero que además había otro espacio que eran los 2,000 millones que no se lograron recaudar. Por esos 2,000 millones que no se lograron recaudar, es que ahora tiene que haber un responsable. Exacto. ¿Quién es? El superintendente de la SAT. Porque tiene que haber un responsable por ese espacio que está allí y que no se logró recaudar. Perdón, pero no es el superintendente de la SAT. Pues el presupuesto... No es el a él le tiene que pasar la factura. Tal vez es la cabeza que va a caer, pero el responsable es quien en 2012 aprobó la reforma. Aprobó la reforma. Porque aquí solamente hemos tenido una seguidilla exactamente, digamos, de un error, de una mulada enorme en el 2012, de una grupo de leyes que de hecho pasamos un año en el cual no había forma, y entonces cada mes tenía que el otro tenía que estar firmando un papel para poder importar y exportar y poder moverse en Guatemala. O sea, uno no puede vivir de esa manera, con esa incertidumbre uno no puede vivir. O sea, el responsable está en el 2012. ¿Quién propuso esa norma y quién aprobó esa norma? Era la ley antievasión 1, ¿y cuál era la otra? La de actualización tributaria. Consecuencia, se cayó la recaudación. ¿Qué les dijimos todo el tiempo? Se va a caer la recaudación. ¿Qué pasó? Se cayó la recaudación. Entonces, si no hubieran tocado nada. Y ahora nuevamente están justificando y promoviendo el hecho de que quieren contratar una empresa extranjera para colaborar a la recaudación. Lo que decíamos y en lo que quería terminar es que precisamente por este tipo de errores garrafales que se cometieron hace tan solo algunos años, que no se han logrado cumplir y que seguirá pasando lo mismo, van a crearse
hoyos aún más grandes dentro del presupuesto que tendrán que ser financiados nuevamente. ¿Con qué? Con deuda. El desfile que observamos hace tan solo algunas semanas de todas las instituciones gubernamentales, de líderes de organizaciones de la sociedad civil, de ENES, instituciones y demás que llegaban al Congreso de la República a exigir un aumento en el presupuesto, será lo que se observará el próximo año, y el tema de no pagar los salarios será una situación mucho más agravada para el próximo año 2015, porque será nuevamente la justificación para poder financiar esto que no van a lograr recaudar. ¿Cómo van a poder paliar el tema de la ineficiencia en la recaudación? Con más bonos, con más deuda, y será lo que seguirá sucediendo. Yo realmente hago una reflexión sobre lo que planteaba Zapeta, y es que a mí sí me da, como un guatemalteco común y corriente, me da mucha pena ver cómo el Cuerpo Voluntario de Bomberos, que es una institución que trabaja por el ciudadano guatemalteco, tiene que ir a mendigarle al Congreso que se les apruebe una partida que cada vez es más reducida. Y vemos a CONIC recibiendo miles de millones de quetzales. Fundación Esquipulas, vemos a Flaxo. ¿Qué tiene que recibir Flaxo? Y ahí están. O sea, no es un invento. Vámonos a la parte alta de los mensajes que nos dice Gerson Obando: con pugna presupuesto, la historia de nuestro país dice que siempre se ha operado con deuda. El gobierno nunca generan ingresos. Pedro: ¿por qué no le ponen ley de impuestos a los ladrones y corruptos? Seguro nadie pedirá que fuera impugnada pugna presupuesto. Es lo que nos dice el licenciado Alejandro Penados. Nos dice: importante votar por líderes consecuentes con el discurso. El Partido Patriota ha demostrado ser un fracaso y líder será igual. Es lo que nos plantea el licenciado Penados. Tony: con pugna presupuesto, presidente corrupto más vice corrupta más Congreso 85% corrupto, igual Estado fallido gracias a la corrupción, nos dice Tony. Juan: es un sistema democrático, hay derecho a no estar de acuerdo, es sana la pugna presupuesto, nos dice Leonardo Oliveros. Es una pena que se hable de transparencia por parte del Estado, esta es una falta de conciencia realmente, nos dice Congreso transparente, opacidad y discrecionalidad del presupuesto son las principales razones de la pugna presupuesto. Nos dice también Janet: con pugna presupuesto, con posiciones neoliberales de Estuardo Zapeta, es que tenemos 500 años de que 20 familias son las dueñas de este país, es lo que nos dice Janet. Héctor nos dice: el presupuesto dejará más endeudada a Guatemala con pugna presupuesto. La pugna presupuesto se da porque el Estado no genera riqueza, ya que todo está privatizado en manos de las transnacionales. Stuy nos dice: si hicieran cambios al presupuesto, impuestos y bonos, tienen que devolver el millón, es lo que plantea Stuy. Quetzalumán: bueno, esto ya lo leíamos. Tienen que devolver la plata, ¿va? El millón. Cerremos los licenciados. La verdad es que no dieron factura, entonces. Sí, tiene que devolver el dinero y muestran la factura, ¿va? Aquí entramos nosotros ahorita en un proceso en el cual, y por favor hagámoslo todos, revisemos el presupuesto. O sea, que hay otras formas, sí hay otras formas, por supuesto. Presupuesto balanceado es la primera forma, es la forma más sana, ¿verdad? Que pegando de brinco 54,000, a los días 54,000, eso es para quemar 3 diablos el próximo 7 de diciembre, ¿verdad? Pero nunca llegan a esas proyecciones. Y ahora tienen de proyección 59,000, por ahí va la cosa, ¿verdad? Entonces no van a llegar. 1, 2, otras formas también es de dejar de financiar, digamos, instituciones que no sirven. Yo voy a poner aquí 3 o 4 que en realidad no tienen ningún esa tontera de un Ministerio de Desarrollo. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Un Ministerio de Cultura y Deportes. Y que le redujeron ahorita el presupuesto solo para que el líder se garantice que no lo van a utilizar como un sistema clientelar en las próximas elecciones. Pero igual, aunque tengan un quetzal, pero yo le digo una cosa, a mí me parece que es con la apuertura que hay ahora. Sin candados y sin la... Si comprar láminas puede cualquier ministerio. Pues. Sí, claro. Puede cualquier ministerio. Como puede contratar una ONG y se pone a... Y qué casualidad que le ponen todas las láminas anaranjadas, ¿verdad? Y entonces hay de dónde sacar, hay de dónde quitar,
Y entonces hay que siempre nos salen con la cataleta así, que somos el país de Latinoamérica, que menos, que no sé qué, y el déficit, pero siempre lo hemos explicado. Mi deuda es mi deuda. Mi deuda no es, yo no la choco contra el total de ingresos del condominio donde yo vivo. Exacto. Mi deuda la tengo con base en ¿qué? En mis ingresos. Claro. O mis ingresos son los que me permiten, entonces, ¿verdad? Aquí no, no, es que todavía es muy poco del Producto Interno Bruto. Es como decir, mire, sumemos todo lo que gana toda la gente del condominio y eso divido mi deuda en eso. ¡Hala, qué poquito debo y todo! Entonces me puedo endeudar más, ¿verdad? Sí, eso hay que pagarlo. Y cuando me toque pagarlo, ¿verdad? La diferencia del Estado es que sí va a obligar a todos los del condominio, ¿verdad? Eso no lo puedo hacer yo, o sea, esa disciplina es la que yo tengo que tener. Entonces, disciplina es la otra palabra. Y por supuesto, ¿verdad? Me parece curioso, pero habló la CONIC, pues ahí está protestando la CONIC en los tweets, qué bueno. No. Ahí está. No. Está hablando de los 500 años. No, hombre. Cerramos la Ana Lucía. Bueno, pues darnos cuenta, de abrir los ojos de que esto en efecto es una puñalada, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Es una sinvergüenzada por parte de los gobiernos que nos hace quedarnos muy mal en estos próximos meses. Va a terminar súper mal este gobierno y lo que va a hacer es precisamente, por haber aprobado ya el presupuesto, tener la obligación de cumplir el poder financiarlo. Un proyecto que desde sus inicios está desfinanciado va a buscar otras formas de poder conseguir la plata para estar sosteniendo todas las instituciones que muchas de ellas ni resultados presentan. Yo diría que las sugerencias deberían de ir un poco direccionadas hacia por qué incrementarle el presupuesto o mantenérselo a muchísimas de las instituciones, dejando a un lado cuáles sirven o cuáles no, porque muchos ya sabemos cuáles son y cuáles no son necesarias. Pero ¿por qué darles o de mantenerles la plata a una institución que ha demostrado en miles de informes de diferentes organizaciones que nunca terminan de ejecutar su dinero? Y si lo ejecutan mal hasta el final de cada año fiscal, con el fin de que precisamente se les aumente cada vez la contribución que se les dé. Entonces, eso es inaceptable. Esa clase de análisis son las que tienen que existir en el gobierno, más bien en el Congreso de la República. Y por lo menos empezar ya a hacerles un poco de exámenes a cada uno de los diputados, que muchos de ellos no saben ni qué es lo que están firmando. Y prueba de ello fueron muchísimos de los diputados del Partido Patriota que el día en el que se aprobó este presupuesto para el próximo año no sabían de la inexistencia de los candados que antes sí habían. Vámonos a nuestro tuit del día presentado por LTE de Movistar. Y es que nuestro tuit del día es presentado por LTE de Movistar. Bienvenido al futuro. Con LTE vas a volar. Bastante claro lo que nos expresa el licenciado Alejandro Penados. Los estados con presupuestos grandes tienden a la quiebra porque obstaculiza la inversión. Los ejemplos: Grecia, España, Portugal, Irlanda, Italia, que han ido a la quiebra ante estos espacios enormes de cosas en las que el gobierno... El caso de Grecia paradigmático. Y es al que más nos parecemos ahorita. Paradigmático. Me parece totalmente adecuado lo que nos dice el licenciado Alejandro Penados. Nuestro tuit del día. Tuit del día es presentado por LTE.